Hola, hoy te traigo un proyecto que seguro te devuelve a los días del colegio. Seas de donde seas, en la infancia alguna vez pintaste un papel de muchos colores, luego lo cubriste con negro y por fin, con ayuda de un palillo, dibujaste formas que revelaron un patrón multicolor. Yo recuerdo esos trabajos casi como magia. Esa técnica se llama esgrafiado y hoy te enseño a hacer una variante usando arcilla polimérica y tintas al alcohol. Y de paso, te digo que veas el vídeo completo porque en medio, en algún lugar, os he dejado un easter egg. ¡Vamos! Voy a comenzar el proyecto usando 12 colores diferentes de la gama No. 1 de Cernit. Corto un cuadrado pequeño de cada uno de los colores, los pico usando la cuchilla rígida y lo mezclo todo para crear una lámina multicolor. Ahora usaré un color vainilla de la gama No. 1 y haré también otra lámina. Por último, haré una más utilizando el color blanco opaco. Coloco todas ellas sobre un cristal, bruño y llevo al horno. Ahora que ya están cocidas, las voy a lijar un poco para eliminar las imperfecciones más grandes. Ahora que las láminas ya están lijadas y bien limpias, voy a poner una capa de tinta al alcohol. Voy a usar estos dedales que tienen punta de espuma. Para evitar dudas, os contaré que compré la caja con los dedales y lo que hice fue etiquetar cada uno con el color de la tinta que iba a usar, así no tengo colores contaminados. La caja la compré online haciendo una búsqueda en Google. Puse caja dedales espuma. Aclarado esto, lo que hago ahora es cubrir todas las superficies con una capa generosa de tintas.
deja secar muy bien las tintas. Yo las dejé un día completo. Seguramente con menos horas también estarían bien secas, pero tenía otras muchas cosas que hacer en el taller. Ahora voy a dibujar sobre estas láminas y para eso tengo que arañar con alguna herramienta afilada. Probé todas estas y con todas obtuve resultados muy buenos. Aunque mis favoritas fueron estas dos. Como quiero que los pendientes que voy a hacer sean simétricos, pues voy a marcar unos ejes en la lámina. Voy a comenzar usando el bisturí para dibujar líneas muy finas y para evitar destrozar la regla o desafilar la cuchilla voy a usarla de la manera que te muestro. Con calma y disfrutando del proceso voy dibujando. Para líneas más gruesas uso esta herramienta ya que araño más cantidad de arcilla en cada pasada. Ahora voy a cortar la forma que quiero. Me estoy ayudando de una plantilla y del bisturí. No te preocupes de que la arcilla ya esté cocida porque se corta realmente fácil. Trabajo con las otras láminas de la misma manera.
Ahora que está cortado, voy a barnizar. Y lo hago antes de poner la parte trasera porque el barniz de Cernit tiene que pasar por el horno una vez terminado el proceso. Así que aprovecharé que tendré que hornear la trasera para ahorrarme tiempo de horno. Y ahora te dejo una sorpresa en forma de easter egg. Una de las cosas por las que elegí la artesanía como modo de vida es que hay una preocupación grande con la sostenibilidad. Las personas que nos dedicamos a la artesanía y trabajamos con nuestras manos llevamos mucho cuidado con el impacto que nuestro trabajo tiene en el medio ambiente. El hecho de producir en pequeñas cantidades ya es un punto a favor de la sostenibilidad, incluso si usamos materiales que a priori no parezcan sostenibles. Pero además, no conozco una sola arcillera que se deshaga de los restos del material sin más. Nosotras nos orgullecemos de que aprovechamos todo cuando trabajamos con la arcilla y además creo que es para estar orgullosas. Lo más complicado es reusar los restos ya cocidos, así que mientras seguimos investigando cómo volver a usar los restos procedentes del lijado, te dejo una opción que se me ha ocurrido para reciclar todos esos pedacitos que he obtenido al arañar las láminas de arcilla ya cocida. He llamado a esta especie de técnica firulillos, que seguramente no tenga traducción a ningún idioma y posiblemente ni exista la palabra, pero la recuerdo de cuando trabajaba haciendo jabones. Ahora ya solo falta montar los pendientes. Te dejo aquí todo el proceso.
Y este es el resultado. Y ya me despido por hoy con la frase con la que el gran maestro Paul Klee daba por concluidas sus clases. Hoy os he mostrado un camino, personalmente he seguido otro. Y ya sabes, si te gusta tanto mi canal como mis vídeos, me ayudas mucho compartiendo, dando al me gusta, comentando y suscribiéndote. Nos vemos en unos días con más tutoriales de arcilla polimérica y como siempre, muchas gracias por verme.